Decía antes de la pausa, espero que ya hayan tomado su decisión, hayan decidido ya querer ir al Padre. ¿Ya? Pero cuando el Padre quiera, es estar en la disponibilidad. Decía que esta frase, que el Espíritu Santo hablará lo que oiga. Oír, el verbo oír, es un verbo, es una actividad humana. ¿Cómo es esa comunicación en la Trinidad? Claro, eso ya sería otra semana de espiritualidad para profundizar, que es una cosa extraordinaria, algo bellísimo y que vale la pena. Pero eso ya les tocará al padre Juan Manuel, al padre Benjamín y al padre Melvin enseñarles, guiarlos por ahí. Pero, claro, también antes de la pausa decía que, pues, cómo será esa comunicación, ese diálogo entre los tres. Es una comunicación de amor. Eso, de amor. ¿Que es un misterio? Sí. Que por más que hablemos nosotros los sacerdotes, los teólogos, que reflexione la teología, siempre nos vamos a quedar cortos, porque Dios siempre es más, siempre es infinito. Dios es infinito. Y sabemos por lo que nos habla San Juan que Dios es amor. Y ese diálogo, esa comunicación ahí entre ellos es comunicación de amor, como lo hace con nosotros. Lo hace con nosotros. El asunto es que nosotros no nos cuesta entender. Por eso el Espíritu Santo viene a ayudarnos con sus dones. El don de la sabiduría, inteligencia, el don de consejo. Todos esos dones para que nosotros podamos entender un poco, ¿ya?, ¿qué es esta comunicación de Dios? ¿Cómo es esta comunicación? Y es una comunicación de amor. Toda la palabra de Dios es comunicación de Dios. Y quiero también rápidamente decir que en esa comunicación sí viene el Espíritu Santo. Y una cosa, voy a decir una verdad del Espíritu que no se dice. Y esto pues no es una cosa autoría mía, sino de un profesor que tuve ahí en Roma. Y lo podemos sacar, creo que lo habrá sacado por lógica, ¿no? Se habla o hablamos del Padre que es misericordioso, el Hijo que es misericordioso, ¿ya? Y si el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, por tanto, el Espíritu Santo es misericordioso, es espíritu de misericordia. Y es donde se ve que ese espíritu es de misericordia. Lo que leí antes, ¿no?, que había leído más arriba, o lo que explicaba en la historia, nuestra historia, cuando nos ilumina, cuando va cambiando nuestros criterios, cuando nos ayuda a aceptar nuestras heridas y las va sanando. Toda esa acción del Espíritu en nuestra vida es por pura misericordia, porque es Dios. Por eso el título de esta semana es Señor, porque no es esclavo el Espíritu, no está supeditado a nuestras oraciones, o que yo venga y pague no sé cuántas misas para obtener algo. No, es el Señor. Dios Padre es Señor,
Dios Hijo es Señor. Dios Espíritu Santo es Señor. Y eso lo rezamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Qué significa Señor y Señor? Que no es esclavo, que no está supeditado, no está a expensas de mis oraciones. Y por eso necesito, pues, tener otra actitud. Entonces, por eso este diálogo, retomo lo del diálogo, esa comunicación en la Trinidad, es un diálogo de amor. Y el Espíritu que llega, que has recibido en el bautismo y la experiencia de la confirmación, es de amor. Y también quiero agregar, aquí es otro lenguaje que hablamos. Y es el lenguaje de Dios. Y ojalá tengamos ese lenguaje allá afuera, lo utilicemos. No es fácil, pero ese es el reto de ustedes, los laicos, que son la mayoría en la iglesia. Nosotros los sacerdotes también tenemos nuestros retos, nuestra misión, pero para eso han recibido el Espíritu Santo. Para eso les habla este Espíritu de la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Pero bien, ¿qué significa que el Espíritu Santo oiga? Dice, hablará lo que oiga. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu Santo no es humano, si Dios no es humano, solo el Hijo que se ha encarnado, tiene las dos naturalezas. Es la docilidad del Espíritu. El que escucha, el que oye con atención, significa dócil. La docilidad del Espíritu. Miren, y lo que decía antes, que el Espíritu Santo es humilde. Porque Dios, todo Dios es humilde. Y lo hemos visto también en el Hijo. Esa obediencia del Hijo, que también escuchaba al Padre, fue dócil a la voluntad del Padre. Entonces, la docilidad, el oír bueno, esta traducción, la traducción de donde tomé el texto, sí, el significado es de oír, que significa la docilidad del Espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu, dice, hablará lo que oiga, será dócil a eso. Dice, y os explicará lo que ha de venir. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo es un brujo. O me va a decir, o me va a indicar, bueno, toma unas cartas para que yo te indique y sepas leerlas. No. O venir donde el párroco y el párroco que te diga algo, o que quieras venir a la iglesia y que quieras ver algo que se te manifieste como están viendo ahí, así. No es esto. No es esto. Lo que ha de venir no significa que el Espíritu nos dirá o hará cosas futuras, sino que es guiar a la comunidad a comprender a Jesús como cumplimiento de todas las promesas de la Escritura. Es comprender esto. A eso nos llevará el Espíritu Santo, a comprender esto, de que se van a cumplir todas las promesas en Cristo y que nosotros nos beneficiamos, que nosotros viviremos de estas promesas que son cumplidas en Cristo. Para eso también se nos ha dado el Espíritu Santo, para que yo pueda comprender y vivir esas promesas de Cristo. Una vez que yo entre, estamos en eso, introducidos en la persona de Cristo, esas promesas de Cristo se cumplen en mí, se están cumpliendo en mí.
¿Pero por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo futuro en mi vida. El futuro en mi vida es Cristo. Y quiero agregar una frase que, porque en relación a eso, el morir, ¿ya? El morir, el morir de todos nosotros tiene que ser en Cristo. Y eso lo vemos en la carta a los Romanos. Es morir en Cristo, mi yo, todo eso. Pero el paso de aquí para allá, cuando la persona ha muerto ya desde aquí en Cristo, aquí voy a tomar una frase de esta santa que he mencionado antes, Teresa del Niño Jesús, en una de sus cartas dirigida a un misionero. Ya ella estaba gravemente enferma, ya, y sabía que iba a morir, pero no estaba angustiada. ¿Por qué? Porque ya todo lo que, sus imperfecciones, que a ella no le importaba si era perfecta o no era perfecta, porque se fiaba del Señor. Ya había muerto, ya había una nueva criatura en ella. ¿Y qué le dijo ella al misionero? No muero, entro en la vida. ¿Por qué? Porque ella ya estaba experimentando esa vida desde acá. Es todo esto, miren, hermanos, esto que le he dicho de esta experiencia de esta hermana, las experiencias que ustedes han tenido son acción del Espíritu. Todo esto nos lleva a vivir, a experimentar esa promesa de Cristo. Esas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La vida eterna. Y aquí, ya aquí. Ojalá que todos pudiéramos decir, cuando estemos gravemente enfermos, decir esa frase: no me aflijo, si es que no voy a morir, voy a la vida, entro en la vida. El cristiano está llamado a esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando acá, pero mi mirada, mi esperanza, mi fe, mi amor está dirigida allá. Vivo en esta dimensión o doble dimensión, pero que no me ata la dimensión terrena. Y esto es lo que nos habla el Espíritu. Nos está hablando esto que nos habla de Cristo, que el Evangelio, por ejemplo, eso, ¿no? De que quién es el bueno, que solo Dios. Nos está hablando de vida eterna. Nos está hablando de vida eterna. Y de eso nos habla, nos recuerda el Espíritu. Ojalá recuerden esta frase de Teresa del Niño Jesús: no muero, entro en la vida. Dios es vida, la verdadera. Y en los sacramentos, eso lo veremos en otro día, se da la vida porque se está también ahí moviendo el Espíritu, impulsándonos para esa vida eterna. Por tanto, el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo encontramos a Cristo con todo su mensaje, y con el Espíritu iremos hacia el camino de transformación, es decir, de asemejarnos a Cristo, mientras acojamos el mensaje que nos explica el Espíritu Santo. Mientras lo acojamos. ¿Cómo puedo acoger el mensaje? Pues con la ayuda del Espíritu, así de sencillo y así de fundamental. Esto quiere decir que no podemos concebir el camino cristiano con Cristo y el Espíritu Santo separados, actuando de manera independiente. Recuerden lo que les dije antes, estaré repitiendo esto: Cristo y el Espíritu Santo. No es que estoy dejando a un lado al Padre, pero como siempre, bueno, no siempre, pero por muchísimos años se ha dejado el Espíritu Santo arrinconado, ya incluso en los estudios se ha dejado arrinconado, ¿ya?
Y pues la iglesia, la teología, ha descubierto pues ese vínculo que hay entre el Espíritu y Cristo, entre Cristo y el Espíritu. Bien, ahí tienen, perdón, hay unos textos bíblicos ahí, Mateo 12:28, Lucas 23:46, eso se los dejo para reflexión en su casa, pero voy quiero indicarles del último, de Juan. Ese texto realmente es lo que yo les he venido diciendo. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. Dice, enviará el Padre en mi nombre. Fíjense, está hablando del Espíritu, Jesús está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué nos está hablando? De los tres. Los tres. ¿Qué significa esto? Que hay una comunión entre ellos. Enviará en mi nombre. Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tengan la plena seguridad que al convocar el Espíritu Santo, al hablar con Él, les hablará de esto, de esta verdad. Y en el texto, que ese texto es realmente precioso, que dice de Romanos 5:5, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Lo tienes. Quiero hacer una pequeña pregunta, o una pregunta, mejor dicho. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ¿lo tenemos? ¿Sí o no? Todavía no. ¿Saben por qué? Lo tenemos, ahí está. Cierto, el mismo de la Trinidad. Si nosotros tuviéramos a Dios plenamente, entonces ¿para qué vamos a ir al cielo? ¿Para qué vamos a ir a Dios si ya lo tenemos? Faltan, pero están aquí, están ahí, de otra forma, por gracia. Este es otro tema muy amplio y profundo, pero solo sepan que tenemos la gracia de esa compañía de los tres. Tenemos esa gracia, esa presencia en nosotros. Que no se les olvide esto. Y que el Espíritu Santo, siendo el amor, ya es la maravilla más grande en nuestra vida. Te transforma completamente. Y esto para mí es una verdad que nos habla San Pablo, maravillosa y llena de esperanza. Porque en nuestros corazones ha sido derramado, ¿ya?, por el Espíritu Santo, amor de Dios, solo Él, solo ese amor. Y saber que yo tengo ese Espíritu tiene que ser la gran esperanza en mi vida. ¿Explico esto? Ahora sí. Para los que no conocen, les recomiendo que lean, y los que conocen también, porque eso da para mucho. Leer, meditar, orar
todo el capítulo 8 de Romanos, que se habla que es el Evangelio del Espíritu Santo. Es cierto que el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que es el libro del Espíritu Santo, ¿ya? Pero ese texto, ese capítulo 8 de Romanos, nos habla la vida en el Espíritu, todo eso. En la frase, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, San Pablo utilizó un verbo que significa hacer que un líquido salga fuera, derramar. En sentido figurado, referido a realidades no físicas, derramar, echar, dar un espíritu, el Espíritu de Dios. En el libro de Joel 3:1 dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta frase pone de manifiesto la caridad de Dios con el ser humano. Esta caridad tiene dos modos, o podríamos decir dos movimientos. Uno, la caridad como el amor de Dios hacia nosotros. Lo podemos ver en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. 2. Caridad de Dios, con ella nosotros le amamos. O sea, yo recibo el amor de Dios. Yo recibo el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de leer en Romanos 5:5, que se ha derramado el Espíritu Santo, yo lo he recibido. Con ese amor es que yo amo a Dios. Con ese mismo amor amo a Dios. Con ese mismo amor amo a mis hermanos. Esos dos modos, el amor que viene ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, se nos ha dado. Esta donación del Espíritu Santo a nosotros es el amor del Padre y del Hijo. Yo lo tengo. Dios me ama. Estoy recibiendo su amor. Y con ese amor, amar a Dios. Porque yo no puedo amar a Dios. ¿Qué necesito yo para que ese amor de Dios que me da en la iglesia, qué necesito yo para que sea eficaz y transformante? ¿Qué necesito yo? ¿Cuál es el requisito para que yo pueda recibir ese amor o se haga eficaz? Que yo le diga al Señor con humildad: te necesito. Te necesito. Que yo reconozca mi necesidad y que pueda decirle a Dios: te necesito. Y aquí viene otra ayuda. La luz es ser consciente de que yo soy necesitado de Dios. Por eso, al recibir el amor de Dios, y así yo amar a mis hermanos. Como dije antes, ¿qué hay entre ustedes y yo? ¿Quién está? Es el Espíritu Santo. Por eso, la dinámica del Espíritu es una dinámica de amor constante, que transforma, que guía, que te lleva a otro nivel y de ver a Dios y de ver a los hermanos de otra forma, como Dios te está viendo, te observa, te ama. Dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Y así hemos de vernos nosotros. ¿Cómo me están viendo ustedes? Asustados. ¿Ya? ¿Cómo los miro yo? Estos hermanos salvadoreños tienen cara de buena gente.
Y lo son. Claro que sí, lo son, claro que sí. Sí, y todavía más, porque ese amor ha sido derramado en ustedes por el Espíritu Santo. Eso significa entonces, este amor que se me da, que estoy participando del amor de Dios, estoy participando de la vida trinitaria, pues somos y estamos envueltos en ese ámbito de amor divino que es la Trinidad. Ahí está. Yo participo. Ya no podríamos decir en mi oración personal, ya no digo que somos 3, estamos 4. Cuando estoy hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son 3, somos 4. Que la Trinidad te introduzca en esa realidad y que puedas ver desde la Trinidad la humanidad. Eso es una gracia. Que la Trinidad te introduzca ahí, en ellos, y que desde ahí puedas contemplar la humanidad con los ojos de Dios. Esto es experiencia del Espíritu, experiencia espiritual, porque es el Espíritu Santo el que está llevando hacia ellos. Eso lo veremos cuando se hable de la presencia de estos 3 por el Espíritu. En Lucas, ahí tienen ustedes Romanos 8:2, Romanos 8 del 9 al 11. Ahí, eso se los dejo para su reflexión, para su oración personal, porque es todo el capítulo 8, la vida en el Espíritu. Sirve para todo el resto de su vida. Estar reflexionando, estar meditando y luchando por vivir esa vida en el Espíritu, que realmente es bellísimo. Pero no me voy a quedar con las ganas, solo quiero decir una cosilla sobre esto. En Romanos 8, vida por el Espíritu o en el Espíritu. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es otro criterio. San Pablo empieza este capítulo hablando de una nueva vida, otra vida, otros criterios. Por eso les recomiendo encarecidamente, lean, oren este capítulo 8. Hay un texto en Lucas 23:46, Jesús gritando a gran voz dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Dicho esto, expiró. Se interpreta este texto que Jesús entrega su espíritu al Padre. ¿Cómo es? Recordemos que el Hijo de Dios se encarna, y en Jesús, ahí está, el Hijo de Dios. El ser humano que está ahí también clavado en la cruz. La entrega de Jesús es el gesto de confianza de Jesús hacia el Padre, pero también la indicación de su muerte total. En el conjunto de la teología de Lucas parece coherente la interpretación de la mayor parte de los exégetas que relacionan la expresión pongo mi espíritu con la muerte de Jesús. El Jesús terreno, incluso a las puertas de la muerte, siempre bajo la acción del Espíritu, siempre.
He escogido este texto para señalar nuevamente esa relación de Jesús y el Espíritu. Fue el Espíritu el que le condujo al desierto. ¿Se acuerdan de las tentaciones? Y a la sinagoga de Nazaret, el que le inspira en su predicación y oración, quien le hace fuerte en la lucha contra el demonio, el que le da el don de la curación. Ahora también le sostiene en el momento trágico de la crucifixión y la muerte. De otro modo no se explicaría la promesa del paraíso al buen ladrón, ni el acto de poner su espíritu en manos del Padre. Si entregar el espíritu muestra el fin de Jesús, no significa que el espíritu lo abandone. La existencia terrenal de Jesús termina. Ya lo sabemos, mas su tiempo deviene cumplimiento, se convierte en cumplimiento e inicio del tiempo del Espíritu. Es ahí donde Jesús termina su misión. Tiene que ir al Padre. Tiene que ir al Padre. Y empieza esta misión del Espíritu, el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. Viene tras la marcha de Cristo. Eso, la Iglesia continúa esa misión. Jesús le encarga su misión a la Iglesia, pero guiada con el Espíritu Santo. Y viene entonces lo que dice Jesús en el momento de que va a irse. Todos conocemos este texto. Es necesario que yo me vaya para que venga el Paráclito, el otro Paráclito. Entrega su misión, entrega el Espíritu a la Iglesia. Recordemos aquellos textos del Evangelio, los que le llaman los Evangelios de la Resurrección, que Jesús se presenta y entrega el Espíritu. Es lo primero que da. Ya resucitado, la nueva humanidad en Cristo entrega esto. Por eso nosotros, que hemos recibido este don del Espíritu Santo, estamos llamados a continuar con la misión. Y recordemos, no olvidemos esto, por favor, que todo cristiano está llamado a ser testigo de esto. Cuidado con arrinconar el espíritu. Cuidado con dejar todo esto aparte. No es compromiso de nosotros los sacerdotes, los religiosos. No. Es compromiso de ustedes también. Ya nadie puede decir, bueno, lo que pasa es que estoy muy ocupado, ya tengo un poquito de achaques. Esto no. Aquí nosotros estamos llamados a esto. Y quiero terminar con esto. No quiero que se me caigan de sueño. Con eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con esto, así, con esta cita, con esta verdad que está en cada uno de nosotros, vamos a anunciar al Señor. Y esto es lo que tenemos que vivir, ese amor, ese espíritu que está en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buenas noches. Si Dios quiere y ustedes, nos vemos mañana.